amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña el coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de la provincia de Almería, amigo de esta casa, don José Carlos Tejada. José Carlos, muy buenas noches. Rafael, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias y esperemos que el 2023 sea un buen año ferroviario, vamos a ver. Eso te iba a desear, te deseo el feliz año, porque después de lo que ha acontecido esta mañana en el hotel de la capital almeriense, que habéis hecho, bueno, pues un balance general de cómo ha transcurrido el año 2022, ferroviariamente hablando, y después de todo lo que habéis dicho y todo lo que se ha escuchado durante la jornada de hoy, yo te pregunto, y la primera pregunta que te hago, del 2022, ¿qué se saca? Hombre, a ver, como decíamos, ha tenido sus sombras, que han sido muchas, y alguna luz, en lo negativo, bueno, pues hay que sobre todo resaltar la falta de sensibilidad de Renfe con esta provincia. Renfe ha podido recuperar hace ya más de un año y medio las dos circulaciones, tanto con Granada como con Madrid. Recuperar la circulación de la mañana, de las 6:15 de la mañana, nos supondría también aumentar los destinos con Sevilla. Es que hay que recordar que ahora mismo solo podemos ir a Sevilla con el tren que sale a las 10:30 de aquí y llega a Sevilla a las 4:00 de la tarde, ¿vale? Por supuesto no puedes volver. No, ya hasta el día siguiente. ¿Vale? Y el Talgo de Madrid, pues más de lo mismo. Es decir, que esa sin razón de que no pongo en circulación de nuevo el Talgo, cuando hemos comprobado que, sobre todo en periodos estivales, Navidad, Semana Santa, y también, porque no hay que decirlo, en otros meses del año, es una línea que va prácticamente llena. Claro. Entonces, bueno, el argumento que han tenido ellos, almerienses, tener un poquito de paciencia, porque como sabe que somos pacientes, demasiado pacientes los almerienses, porque el cambiador de ancho de Granada está casi finalizado. Entonces, en cuanto esté el cambiador de Granada listo y operativo, pues vamos a poner en funcionamiento los trenes híbridos 730, que sin transbordo, porque pasará por ese cambiador. Pasa por ese cambiador, ¿vale? Sí, pues le vamos a poner a ustedes en 5 horas 45 minutos. La última noticia que tenemos de esa propuesta es que el cambiador sigue sin terminarse, falta todavía por instalarse el tercer hilo en la línea de ancho ibérico sentido Granada, lo que lo convertiría tendría ancho ibérico, ancho internacional. Bueno, te decía que la última noticia es que en marzo posiblemente se va a entregar la obra y hasta julio no empezarían a circular esos trenes híbridos. Entonces, claro, estamos en un alineamiento ferroviario totalmente inaceptable. Y después, bueno, casi que hemos orado en el desierto durante este año y medio, que estamos en un escenario de normalidad, ¿no? Porque, bueno, el otro día me comunicaban de Ayuntamiento de Almería que van a mandar escrito. Nosotros a la alcaldesa, a la última reunión, se lo dijimos. Claro. Digo, a ver, la capital tenía algo que decir. Y Diputación, que es la gran valedora de la mejora de la conexión a nivel de infraestructuras varias, incluida el tren, con el tema de patrocinar e impulsar el turismo. Pues bueno, pues tampoco ha hecho nada al respecto. Es decir, que aquí lo que hay que empujar entre todos, sociedad civil e instituciones. El hecho de que el día 10 de este mes, hace 9 días, la alcaldesa anunciara esa mesa de la conectividad para mejorar comunicaciones y acabar con el aislamiento de Almería, subdelegación, grupo de trabajo en la SEMPAL, Cámara de Comercio, Fundación Bahía Almeriport, todos en sí, para pedir reuniones a Renfe Viajeros, frecuencia de trenes, tarifas, etcétera, vuelos, etcétera, etcétera. ¿Qué os parece? Porque más o menos está diciendo que algo tiene que hacer el Ayuntamiento de Almería, algo tiene que hacer la capital, algo tiene que hacer la Diputación, pues ambas dos han dicho creación de una mesa. Bueno, a ver, estamos en campaña electoral. Hace ya muchos meses que estamos en campaña electoral. Entonces, bueno, esto es un foro que por su composición, bueno, yo que
que por suerte he participado en la mesa de infraestructura durante muchísimos años, por su composición me suena mucho a una reedición de la mesa de infraestructuras, que por cierto hace ya 10 años que ya dejó de funcionar. Con logros, algunos logros, sí, sí, y con otros logros que no llegaron a buen puerto, ¿no? Entonces, bueno, si realmente es un foro de participación donde la mesa del ferrocarril, por supuesto, quiere participar, nosotros en el apartado ferroviario creemos que tenemos mucho que decir y que reivindicar, pues bienvenido sea, pero si, bueno, es un foro que se crea en torno a una campaña de elecciones municipales y demás, pues la verdad que van a servir de muy poco, ¿no? Es decir, que el ayuntamiento como entidad municipal tiene plena capacidad, sin necesidad de ninguna comisión de conectividad, pues para reivindicar todo lo que tenga y esté muy oportuno en cuanto a la mejora de las infraestructuras para que sus ciudadanos tengan mejor calidad de vida en cuanto a la hora de salir de Almería. Vamos por tiempo y por parte. 2022, cerramos con más sombras que luces. Si hemos aumentado el tiempo en los viajes, si hay escasos destinos que teníamos con Granada y con Madrid y no hemos recuperado en su totalidad, el 2022 se puede decir que por muchas sombras, muchas veces más sombras que luces ninguna. Sí, evidentemente Almería, pues seguimos afirmando que somos la provincia que ferroviariamente está siendo peor maltratada por parte de Renfe en todo el estado y por supuesto en Andalucía. Andalucía, prácticamente quitando Huelva, todo el mundo tiene ya la posibilidad de viajar en alta velocidad. Todas las provincias. Y bueno, las esquinas, sí, pues somos, pero a ver, Huelva en 4 días se mete en Madrid. Nosotros seguimos necesitando 6 horas y media para llegar a Madrid. Y aquí, pues la verdad que ni Renfe ha hecho nada y el gobierno de España tampoco, porque podía haber puesto firme perfectamente al director de alta velocidad y servicios comerciales, que es el competente en esta materia, ¿no? Ya este señor, la mesa en 2022 la ha llamado unas cuantas veces y hace 2 días que lo voy a llamar y le volvimos a insistir en que tiene que venir a Almería para darnos explicaciones. Y le hemos planteado también que, bueno, hay que pensar en vías para recuperar esos viajeros que antes viajaban en tren, porque te recuerdo que, por ejemplo, aquella época de 4 transbordos a Sevilla, se perdió el 90% de pasajeros. Es que no me digas, 4 y no te transbordos. creas que se han recuperado mucho, Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué le vamos a plantear a Francisco Arteaga? Primero, que es necesario que, aparte de los bonos del Estado, se apliquen tarifas planas, tarifa Alcazaba, que desde la mesa hace ya tiempo que venimos demandando, ¿vale? Y después hay que hacer una campaña institucional en la provincia de Almería, pues vendiendo las pocas conexiones que tenemos, que son las que son, pero hay que hacer esa campaña para volver a recuperar a la gente que se vuelva a subir al tren, Claro. Pero ellos tendrán que también ofrecer mejores servicios. Pero, ¿qué hemos hecho los almerienses para que nos dicen los extremos? Huelva a los nubenses para ellos, pero para los almerienses que estamos aquí, ¿qué hemos hecho mal nosotros? Porque el que nos diga, hombre, tranquilidad, esperaros que vamos a hacer el ancho, vamos a hacer el intercambiado en Granada y poco a poco, que poco a poco nos habéis quitado todos los trenes y no tenemos ningún tren. ¿Qué hemos hecho? A ver, te lo he comentado en otras ocasiones. La verdad que siendo... Es que no te llega, o sea, no llega al hartazgo de decir, Sí. si es que nos están toreando, es que un día sí y otro también nos torean y nos dicen que, y muchos viajes, y vamos, porque luego llega, por ejemplo, la época de Navidad, y vamos a reforzar desde Renfe, que van a reforzar trenes y van a poner más trenes, y uno se acerca a la estación y ve un solo tren, y ve el tren que va lleno hasta las trancas, y dice, bueno, y no hay más trenes, pues no iban a poner más trenes. ¿Qué pasa con Almería? Bueno, esto es un cuento de terror que lleva ya décadas escribiéndose. Al contrario que otras provincias, como Málaga, Sí. Granada, Murcia últimamente, que bueno, que han mantenido sus destinos,
que Málaga, que la tenemos cerquita, que tiene su tren de cercanías. Ahora el presidente de la Junta está planteando que desde Marbella hasta Fuengirola, o de Fuengirola a Marbella, mejor dicho, sí, se amplíe el tren de cercanías, que se va a invertir no sé cuántos, 100 y pico de millones en la línea 3 de Sevilla, que se va a ampliar también la línea de metro de Granada. ¿Y Almería qué pasa con ella? ¿Qué pasa con Almería? Porque, a ver, que aquí yo esta noche voy a repartir culpas para el norte y para el sur. El norte, que es el gobierno de España, no está haciendo los deberes como tenía que hacerlos. Su delegado dice que va a la obra como un tiro. Eso en cuanto al AVE, que es que yo la gente, no sé si es que la gente no lo sabe, pero que el AVE tiene su precio, y el AVE, y cuando esté el AVE, si es que llega en el 26, que es que dicen que va a llegar en el 26, pero si está lo del soterramiento y todavía no se sabe nada, dice, están todos los tramos en obra. El primer fundamental, que es el de la llegada del tren, aquí no se sabe nada. Ahora hablaremos largo y tendido de lo de la Junta y tal, pero ¿por qué se vende una historia cuando es totalmente incierta? Porque, bueno, la política, bueno, pues es una ciencia que intenta generar esperanzas a la población. Y entonces, bueno, este año es que vamos a tener 2 citas electorales. Es decir, que preparémonos el cuerpo, pues para una serie de baterías de promesas que van a sonar muy bien, pero que luego, a ver, los ciudadanos... Desde la mesa entendemos que lo que hace falta son certezas, no en el tema ferroviario, sino en el tema del empleo, en el tema económico, en el tema de la salud, en todos los segmentos, ¿no? de nuestra vida. Y entonces, hoy por hoy, pues vemos pues una dejación, porque te pongo, por ejemplo, el problema de movilidad que tiene el poniente, desde Almería hasta Adra. Habéis pedido y solicitado ese cercanía, no sé si por activa o por pasiva. Primero el corredor, vayamos por partes. Sí. Primero el corredor ferroviario. Claro. Bueno, pues después de todo el trabajo que hemos hecho y hemos elaborado con rigor, que hemos intentado sumar a los alcaldes y alcaldesas de aquella comarca, a la consejera, al presidente de Diputación, a la alcaldesa de Almería, a la ministra de Transporte, no hemos recibido respuesta. Entonces, claro, al final tenemos que tener claro que nuestros políticos y nuestras instituciones, su trabajo es por el interés general de la gente, por dar mayor calidad de vida. Y la mayor calidad de vida pasa que por aquellos 300.000 personas que viven y trabajan en aquellos pueblos de aquella zona, pues tengan soluciones de movilidad. Y soluciones de movilidad limpias, porque, a ver, hace 3 semanas que la Consejería de Fomento publicó el PIDMA. El PIDMA viene a sustituir a la antigua pista, sobre el plan de transporte en Andalucía, ¿vale? Pues claro, te pones a leer el decreto y como almeriense a mí me entró pues, mucho cabreo, porque estoy viendo que hay pues, provincias que ya he apuntado, como Granada, como Málaga, como Sevilla, como Cádiz, que va a tener inversiones millonarias en seguir generando soluciones de movilidad limpias, pues estamos hablando de metro, estamos hablando de trenes de cercanía que utilizan cadenas eléctricas, etcétera, etcétera, y de Almería se han olvidado, se olvidan del tren de cercanía del Bajo Andarás, se olvidan de empezar a pensar, primero tenemos que tener el corredor ferroviario, y a partir de ahí, hombre, te doy un dato, Rafa, Ministerio está dispuesto a poner el 50%, eso nos lo ha dicho el secretario general de infraestructuras del MIDMA, nos lo ha dicho en junio del año pasado. Entonces, a ver, que aquí lo que hay que sumar es voluntades. Esa declaración institucional que venimos demandando hace ya meses, pues precisamente es sentar en una mesa a los dos actores, Gobierno de Madrid y Gobierno de la Junta, para que eso se haga realidad. Entonces, a ver, y sobre todo en un año electoral, pues que nos lancen mensajes, pero mensajes que nos den cierta esperanza, porque de verdad que en esta tierra, siendo una tierra
emprendedora como somos, que hemos llegado a unos niveles de exportación, de hortofricultura, de piedra, de turismo, sin tener las infraestructuras necesarias, imagínate Sí, las tenemos. si tuviéramos buenas carreteras, bueno, que en carreteras estamos bastante bien, ¿eh? Sí. Hay que mejorar alguna cosilla, pero si tuviéramos lo que falta por mejorar en conexión de carreteras, si tuviéramos unos aviones baratos y por supuesto si tuviéramos unos trenes que nos permitan pues, circular por todo el estado. Y encima nos ponen encima de la mesa, oye, mira, si queréis ir a Barcelona y por vía AVE, que está bien, podéis ir a AVE, os quitamos una orilla y me pagáis el doble. Oye, está muy bien, ¿no? Nos toman también por tontos, también, o sea, te quito una hora de viaje, en vez de hacer 12 horas o 10 horas o 9 horas, hago 8 o 9 y pago el doble. Nosotros, la lectura que le damos a esta propuesta es que alguien del Ministerio pensó, jolín, es que Almería es que no le damos nada. Hombre. Que le estamos quitando y no le damos nada. Entonces, a ver, la conexión entre Barcelona y Granada hace tiempo que existe, ¿vale? Sí. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaba el AVE, después de recorrer 1.400 kilómetros, nada. es decir, recorrer de toda España, Toda España entera. ¿vale? ¿Verdad? 9 horas y media. Bueno, pues ¿qué pasaba? Que llegaba a Granada y no había conexión de transbordo con Almería, porque el último tren salía una hora antes de que llegara el AVE a Granada. Eso se ha solventado. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos propuesta de vuelta. Es decir, la ida a Barcelona tenemos que hacerla, pues desde que se suprimió, pues hace 2011 se suprimió el tren a Barcelona, directo, pues hay que subirse en el Talgo de Madrid, bajarse en Linares Baeza, esperar al tren que va de Sevilla a Barcelona y ya engancharlo, 11 horitas, 68 euros. Mira. La otra solución, 143. Te doblo. De alta velocidad hay que pagarlo, amigo. Hay que pagarlo. A eso me venía a referir. Que en vía convencional nos queda el trayecto de Almería a Granada. ¿Y de ese tramo qué? ¿Se va a solventar? ¿Van a mantenerlo? ¿Van a hacerlo? ¿Van a arreglarlo? ¿Van a hacer algo? ¿O vamos a quedarnos toda la vida de así? A ver, como sabes, la mesa fue muy crítica, tanto en la primera reunión como en la segunda. Porque en la primera reunión, claro, pues le dijimos a la presidenta de ADIF que lo que nos estaba presentando era totalmente inasumible. Claro. Y elaboraron un nuevo estudio informativo que tampoco nos convence, ¿vale? Nosotros le hemos mandado 14 alegaciones a ese último, que no es un estudio informativo, porque bueno, pues en algunas cuestiones no está todo lo completo que tiene que estar. Al día y hora de la fecha no hemos recibido noticias, Increíble. Es decir, que no sabemos qué posición tiene real, pero lo que sí tenemos claro es que la mesa no está dispuesta a esperar a que llegue la alta velocidad a Almería para que se empiece a construir la conexión entre Almería y Granada. Claro. Porque nos podemos ir al 2030, al 2040 o al 2050, ¿no? Y eso no se ha aceptado. Vamos a hablar de... Porque claro, esta mañana no he tenido la oportunidad de asistir a la rueda de prensa, pero la noticia que ha surgido ha sido sorprendente. Ya. Corte de tráfico con el soterramiento. Imaginemos que se empieza a hacer el soterramiento en la segunda fase que queda, que por cierto, el hecho de que la Junta de Andalucía haya triplicado su inversión ahora, bueno, bien por un lado, porque bueno, a ver, menos dinero que se tiene que poner. Bien porque bueno, pues la Junta va a asumir la explotación de tanto del parking como de la nueva estación de autobuses, con donde está la zona de Dársena, es donde se va a construir el parking subterráneo. Y se van a construir más Dársena hasta 39, creo recordar, ¿vale? Sí. Hasta ahí bien, pero ¿qué pasa? Que claro, esto es un cambio de guión. Se cambia el acuerdo del 30 de marzo, donde había unos porcentajes de participación. Se cambia también, se modifica el proyecto, porque claro, no es lo mismo en pensar en lo que en teoría debe recoger el proyecto, porque digo en teoría porque la opacidad de ADIF con la Sociedad Civil de Almería sigue involuta. Me manifiesta. Aquí no hay manera de que seas transparente, ¿vale? Entonces decía
que eso va a generar un cambio del proyecto también. Claro. También tenemos noticias de que Adif no va a renovar el convenio con el Ayuntamiento de Almería, no está interesado en renovar el espacio de la estación intermodal. Yo creo que la intención que tiene es que, como la estación antigua se va a quedar ahí en una isla, Sí. pues ¿qué va a hacer? En cuanto por parte de Adif se remodele interiormente la estación, pues el personal tanto de Adif como de Renfe se lo van a llevar allí. Entonces no va a renovar el convenio. ¿Esto en la práctica qué va a suponer? Pues un nuevo retraso. Y esto genera un problema. Vaya. Porque Ayuntamiento, de su cuota de participativa, casi el 50% son fondos New Generation. ¿Eso qué significa? Que tienes que ponerlo En con una fecha. 2026 la obra tiene que estar terminada. Claro. Como no esté terminada, A pagarlo. a pagar. Y las noticias que tenemos es que la Junta va a utilizar también los fondos FERME europeos para financiar ese cambio. Y Adif, pues bueno, no sé si, creemos que sí, que seguirá con el plan de negocio de intentar utilizar los 25 metros cuadrados de Renfe. Ojo, de Renfe, no es solo de Adif, Sí, sí. y ahí hay un problema, son sociedades totalmente distintas y entendemos que pues tirará también de los fondos Next Generation, así que tenemos un lío. Y a eso le sumamos la noticia que nos hemos enterado esta mañana. Los integrantes de la plataforma han expresado sus sospechas. Una vez que comiencen las obras, las circulaciones de trenes pueden quedar cortadas en la estación de Moreda en Granada sin que llegue a Almería. Rafael, no son sospechas. A ver, eso está en un documento ahora mismo, un documento de Adif. A ver, cuando Adif se plantea la ejecución de determinadas obras, pues lógicamente tiene que planificar y decirle a Renfe, oye, que en esta línea voy a ejecutar obras y por lo tanto tus trenes no pueden circular. Claro. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, en la hoja de ruta de Adif, en cuanto empiece la obra de la segunda fase de soterramiento en Almería, ahora mismo en papel, Sí, sí, sí. los trenes de Granada y de Madrid llegarían a Moreda. Ahí habría que bajarse Y coger el autobús y venirse y para acá. coger un autobús para venirse a Almería. Ahora mismo, al día Y así hora 4 de la años. fecha. Así 4 años. Así 4 años. A ver, Bueno, según que son 4 años. 3, porque el Que, 26, estamos en el 23. El Puche el 26 iba a calado. ser 8 o 10 meses Sí. y nos fuimos a 2 años. El cambiador de ancho de vía eran 10 meses, ya hemos llevado 25 meses. Y con un bypass que estabais pidiendo también El desde la bypass, mesa, que con el porque bypass... que al podía- final, pues nada, no lo hicieron y no hicieron la puñeta a los almerienses, ¿no? Con media hora más de viaje, por 1 millón de euros que costaba la inversión del bypass. Es decir que, bueno, pues estamos en un año donde esperamos certezas, te lo he dicho antes. Ha llegado, ya que estamos en un periodo ya de campaña electoral, hombre, que los políticos, pues que nos cuenten, que no nos cuenten más milongas. Pero no obstante, aparte de esas milongas, sí que habéis planteado movilizaciones si no cambian una serie de parámetros. Por ejemplo, esos trenes que se perdieron, con el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, que vuelvan a recuperarse. Porque si no, la mesa sale a la calle. La mesa, a ver, a Renfe ya le hemos dicho que queremos sentarnos con ellos, y Renfe hace 1 año y medio que sabe cuál es la reivindicación de la mesa, ¿vale? Ope. Y a Renfe le vamos a decir, oiga, hasta febrero tienen ustedes un plazo más que prudencial para la recuperación de esos trenes, porque lo que no va a estar Almería esperando a que ese tren híbrido llegue o no julio. llegue, porque estamos hablando de julio, que no será julio. No. ¿Vale? Entonces, lógicamente, si a finales de febrero vemos que por parte de Renfe no hay una respuesta afirmativa a nuestras demandas, pues lógicamente llamaremos a los ciudadanos a que salgan a la calle a reclamar sus derechos. Eso en cuanto a circulaciones. Con respecto a lo demás, pues la hoja de ruta nos irá diciendo. Nuestra intención es que en este trimestre vamos a hacer una visita a pie de obra de los 3 tramos que se están construyendo. Pues para confirmar, es verdad, nosotros estuvimos en el acto que ha organizado Quiero Corredor, en Tabernas, en el Poblado, y es verdad, claro, ellos tienen unos recursos económicos que la mesa ciudadana del ferrocarril no tiene. Obvio.
Y es verdad que ellos, bueno, pues, utilizaron unos drones y nos enseñaron unas imágenes a vista de pájaro, pero claro, nosotros queremos ir a pie de obra y verificar con nuestro ingeniero cómo está la obra real. Pero es que nunca habéis querido que llegue el 26, el AVE. Pues nosotros seguimos teniendo nuestras dudas porque... Yo te hago esta pregunta todas las veces que viene, sí. Pero claro, es que tú le preguntas al gobierno, le preguntas a su delegación, le preguntas al Partido Socialista, a cualquier dirigente, y todos ponen la mano en el fuego, la cabeza se te falta para que el 26 llega el AVE. Y estamos hablando de todos los problemas que tenemos ahora que acabo de anunciar con el tema del nuevo convenio que se puede llevar a cabo para la finalización del soterramiento, la segunda fase. Pero es que encima el tren se nos queda en Moreda. Y encima todo lo que nos pone encima de la mesa es para retrasar más y pagar encima más si te quieres coger un Naviave por Granada. Y después, es más, Rafael, hemos estado hablando de Almería. ¿Pero qué pasa con Murcia? Y él le dice, ¿qué pasa con Murcia? Lorca, pasa el tren ya. Pues. A ver, el Lorca todavía no se ha licitado, el soterramiento de Lorca. 4 kilómetros de soterramiento, 4. Es decir, que para un kilómetro 200 metros del Puche nos tiramos se tardó 2 años. 2 años. Pues multiplica. Y todavía la obra sin licitar. Y la obra de Lorca Pulpí, pues es verdad que está ya adjudicada, que han empezado las obras, pero que está todo empantanado. Entre Almería y Totana está todo empantanado. Entonces, el escenario pues es difícil. ¿Qué pasa? Pues que, claro, Almería, con esta situación, pues está perdiendo oportunidades de crecimiento económico. Porque seguimos siendo una provincia en lo económico súper competente, súper activa, y claro, el hecho de que, a ver, que no hemos hablado de este tema, Puerto Seco de Níjar. Si el Puerto Seco de Níjar hablando hora y hora. Va a ser la central logística de referencia en un futuro donde la intermodalidad del transporte por carretera, porque también quiero lanzar un aviso. A ver, cuando empiecen los trenes de mercancía a funcionar, la circulación por carretera seguirá funcionando. Pues claro. Es decir, que a los empresarios que tengan camiones, que no se preocupen, claro, no. Porque van a seguir teniendo un negocio entre el transporte del almacén a Níjar y después ese camión se tendrá que subir al tren. ¿Qué pasa? Pues que lógicamente las empresas tendrán que crear bases logísticas en los mercados más importantes de Europa. Pero bueno, su camión llegará a Múnich, se bajará y llegará al mercado X. Claro. Es decir, que todo el mundo va a seguir viviendo y comiendo del transporte. Lo que pasa es que, claro, la diferencia, pues que nuestra agricultura, que en materia de producción ecológica está ya por encima del 30%, pues esos tomates o esos pimientos ecológicos se subirán al tren y no dejarán no sé cuántos millones de huella de carbono que ahora mismo dejan entre Almería y Estocolmo, por ejemplo. Efectivamente. José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Como anuncias a final del mes de febrero, y yo ya creo que ahí tendréis ya diversos argumentos encima de la mesa para intentar o no salir a la calle, las puertas abiertas de esta casa para que puedas venir y contarle a los almerienses las movilizaciones que seguro vais a tener que poner en marcha, porque viendo la situación del año 2022, este 23, y con 2 elecciones por medio, largo me lo fío. Pues gracias, Rafael, gracias Inter Almería, y bueno, pues todo nuestro compromiso con la sociedad civil de la provincia, pues para seguir trabajando por las mejores ferroviarias de nuestra tierra. Muchísimas gracias, José Carlos. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.